Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, estamos finalizando semana y es momento oportuno para que hablemos de un tema interesante que ha trabajado la Defensoría del Consumidor. Hablaremos un poco del perfil de la persona consumidora. Ya está conmigo Diana Castro, jefa de la Unidad de Análisis y Mercado de la Defensoría del Consumidor. Bienvenida Diana, qué gusto que nos acompañe en Informa TVX. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos los que nos hacen el honor de sintonizarnos y pues encantada de poder compartir con ustedes estos grandes hallazgos y resultados de la investigación. Gracias, Diana, por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía. Y iniciemos con esto. ¿Cómo surge el interés de la Defensoría del Consumidor para realizar un estudio sobre las personas consumidoras? Sí, hay que tener como antecedente que la Defensoría interactúa con diversas instituciones en el marco del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Entonces ahí tenemos una serie de interacción tanto con el Ministerio de Economía, la DIGESTIC, el MAC, etcétera. Entonces, con los compañeros de DIGESTIC veíamos esa disponibilidad de información bastante amplia que se genera a partir de la encuesta de hogares y pues surgió un poco la inquietud de, miren, hay una sección específica solo del tema de consumo, tratemos de explorarla y veamos también qué otro insumo podíamos cruzar, ¿verdad? Lo que sí es que en ese momento, digamos, empezó toda la coordinación, porque no era solamente de ir a extraer, ¿verdad? Tiene todo un trabajo metodológico bien interesante que fue prácticamente orientado por DIGESTIC, pero surgió así, digamos, en el interactuar de las instituciones en el marco de este sistema donde nosotros constantemente estamos viendo temas de consumo y de protección del consumidor con otras instituciones, con otras instancias. La principal fuente de información, entonces, como menciona Diana, es la encuesta de hogares y propósitos múltiples, o como por Defensoría del Consumidor hicieron cruces y buscaron otras fuentes, otras investigaciones que tanto la DIGESTIC o otras instituciones de gobierno tienen para construir este documento del perfil del consumidor. Sí, básicamente es la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Okay. Porque deseábamos como mantener un poco, por así decirlo, la pureza de la fuente, ¿verdad? Sí. Y tratamos de no cruzar con otras bases porque podía generarse distorsiones en las comparaciones, etcétera. Entonces lo que tratamos es mantener esta encuesta y lo que hicimos fue ver las encuestas de años anteriores que nos permitiera tener una trazabilidad en el tiempo. Ok, es tratar de ver tendencias a ciertas evoluciones. Correcto. Y justamente hablaremos de eso en un momento, Diana, pero me gustaría que toquemos ahora el punto de la metodología, es decir, ¿cómo construyeron ustedes este informe? ¿Cómo fue el trabajo que significó para las diversas unidades involucradas de la Defensoría del Consumidor y cómo la metodología para presentar este producto? Sí, bueno, hay que decir que la DIGESTIC todos los años genera la encuesta de hogares y propósitos múltiples. No obstante, ellos mismos señalan que hay una gran oportunidad de información, ¿verdad? Que no está siendo del todo explotada o aprovechada. Entonces, en ese momento incluso se dio una coordinación entre titulares y se armó el equipo técnico y decidimos empezar a explorar. Nosotros lo que hicimos fue identificar las variables que eran de interés de la Defensoría del Consumidor y cruzarlas con las variables sociodemográficas que trae ya la encuesta, ¿verdad? Como por ejemplo la edad, la zona, la condición de pobreza, etcétera. Entonces, una vez definido ese set de variables que nos interesaba, pasamos al manejo técnico de la encuesta, que básicamente se hizo por medio del software SPSS, sí, que en su momento, digamos, también tuvo que existir una capacitación técnica. O sea, la DIGESTIC muy cordialmente nos brindó toda una capacitación para el equipo y a partir de ello logramos dominar esos cruces de variables porque tiene sus peculiaridades en cuanto a la muestra, ¿verdad? A veces uno puede querer cruzar un dato con otro, pero si la muestra se cae, aunque el cruce se haya hecho adecuadamente, no es técnicamente viable, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, todo ese aspecto lo fuimos trabajando de la mano con ellos a través de una capacitación técnica en la que había un equipo conformado de 5 personas, 2 de DIGESTIC y 3 de nuestro equipo. Y así iniciamos, digamos, el manejo de la encuesta. Luego, cuando ya teníamos todo el manejo, logramos sacar toda la gráfica, las estadísticas que eran de nuestro interés y se plasmó en un archivo que también fue validado entre las dos instituciones. Hablemos entonces ahora, Diana, de algunos resultados e ir construyendo este perfil de la persona consumidora en nuestro país. Y el primer dato es un dato un poco peculiar y es el con el que inicia este informe. 87% de los hogares tienen por lo menos un televisor. Correcto. La encuesta les consulta, ¿verdad? En su hogar,
qué tipo de productos tiene. Sí. Y está la opción también de decir cuántos equipos tiene. Pero nosotros mantuvimos, bueno, que tenga al menos uno de los equipos. Y por excelencia el televisor fue como el infaltable, ¿verdad? Fue el que más salió en la encuesta. Y al parecer se mantiene tanto para el área urbana como para el área rural, ¿verdad? Ahí también hay una serie de productos que le siguen, como por ejemplo la plancha, la refrigeradora, la licuadora, que en la investigación se destaca también una diferencia bastante considerable entre el área urbana y el área rural en este tipo de productos, ¿verdad? Y hay otros que, digamos, no tienen todavía el nivel de penetración, pero que están en constante crecimiento, ¿verdad? Por ahí hablábamos de la secadora de ropa, el aire acondicionado, los videojuegos. Y un caso bien particular que encontraron fue el caso de las motocicletas, ¿verdad? Porque a pesar de que no estaba posicionado todavía en los hogares, en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante considerable, en especial en el área rural. Interesante este punto, porque justamente las motocicletas y el parque, en este caso vehicular de motocicletas, ha venido en aumento, poco más de 200,000 que están circulando, y es interesante ver cómo van las tendencias de consumo sobre esto, Diana. Y ahora hablemos de otro dato que también es interesante. Artículos para higiene personal y artículos de lavandería fueron adquiridos en promedio a nivel total del país por el 98.6% y 98.1% de manera respectiva. Es decir, artículos para higiene personal y de lavandería, casi que el 100% de la población los consume de manera muy clara. Sí. Ahí en la investigación ustedes pueden encontrar el monto y el porcentaje de hogares que reportó dicho gasto, ¿verdad? A nosotros nos llamaba bastante la atención el hecho de que en todos, evidentemente, el gasto es mayor en el área urbana, ¿verdad? Sí. Con respecto al área rural. No obstante, el área rural sí tiene un monto mayor en el caso del transporte, que puede incluir desde transporte público, mototaxis, taxis, lo que se considera como transporte. Pero lo que nos indica este dato o este hallazgo es que es más costoso trasladarse en el área rural que en el área urbana. Sí. Por lo tanto, esto también tiene una incidencia en la dinámica económica y social de estas áreas. No es lo mismo, entonces, el precio de determinado producto, porque el costo estaría viéndose, digamos, afectado por este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, luego, como bien mencionaba, artículos del hogar, artículos de higiene, sí, el área urbana tiene un monto más alto, pero en el costo de transporte sí es mayor en el caso del área rural. Ahora bien, hagamos otra lectura sobre algo interesante que menciona el mismo informe del perfil de la persona consumidora. Hay un dato y una tendencia interesante que es el ingreso mensual promedio de los hogares por zona geográfica. En los últimos años ha aumentado un poco más de $100, pero hay una brecha muy marcada entre ingresos de hogares a nivel urbano y a nivel rural. Por ejemplo, el ingreso mensual promedio, menciona el informe, por hogar a nivel urbano para el año 2005 era de $525.89 y el ingreso mensual promedio para hogar a nivel urbano 630. Es interesante, esto lo hablamos para datos del 2015. Si pasamos a nivel rural, el ingreso mensual a nivel rural para el 2016, $373. Y me gustaría que hagamos esta diferencia, Diana, de el ingreso mensual a nivel urbano en una tendencia de 2005, estamos hablando de 10 años aproximadamente, aumenta en $100 en promedio, pero hay una diferencia muy marcada del consumo a nivel urbano y a nivel rural. ¿Qué nos puede dar esa explicación de por qué ocurre esto? Correcto. En realidad, esto visibiliza efectivamente la brecha estructural que ha existido entre el área urbana y el área rural. Para nosotros este dato era bien interesante porque muestra una brecha de ingreso y por lo tanto una brecha de consumo y de gasto, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos un ejercicio para ver a qué ritmo estaban creciendo los ingresos y los gastos, identificamos que el ingreso del área urbana estaba creciendo a un mayor ritmo que el del área rural y que en la misma sintonía los gastos estaban creciendo en mayor ritmo en el área urbana que en el rural. Pero ¿esto qué nos quiere decir, verdad? Porque nosotros el año anterior, en el mes de diciembre, fuimos como institución defensora, digamos, del decreto de salario mínimo, en donde establecimos nuestra postura de, mire, necesitamos elevar los ingresos de la ciudadanía y especialmente del área rural. Entonces, si ustedes revisan cómo quedó al final el decreto y las variaciones, efectivamente las variaciones son mayores para el área rural. O sea que la política pública en ese sentido sí fue consecuente con la realidad que está experimentando el área rural. Entonces, para nosotros este tema es bastante interesante, pero también reta a las instituciones precisamente a enfocar los esfuerzos según esta dinámica, porque estamos viendo que efectivamente los ingresos del área rural
están teniendo un rezago y por lo tanto su dinámica de consumo debe entenderse en una forma diferente al área urbana. Ahora, toquemos otro punto que tiene que ver con los servicios, el consumo promedio de ciertos servicios en los hogares a nivel mensual. Algunos de los datos hablan, por ejemplo, para el año 2015, en electricidad, un promedio de $17.24 al mes. El caso del agua, 6.67 al mes. Gasolina, $10.47 al mes. Teléfono fijo, 21.46. Todos estos datos que estoy mencionando son consumo mensual de los hogares para el año 2015 en promedio. Y este es un punto interesante, ¿cómo permiten ustedes tener esta precisión de estas cifras? Porque en algún caso puede existir esta pregunta. Hay hogares que tienen un gasto mensual mayor que el que aparece aquí en promedio. Entonces, ¿cómo podremos hacer esa lectura de esas cifras? Sí, precisamente, digamos, ha habido, las cifras han generado mucho debate en torno, ¿no? Pero yo gasto más o yo gasto menos. Hay datos que uno podría decir, estimamos que en base a lo que vemos es mayor. No obstante, hay que recordar que la encuesta tiene una metodología que permite sacar promedios a partir de una serie de datos que están reportando las personas que son encuestadas. Aquí hay un punto bien interesante de discusión porque discutíamos incluso en el equipo con la Digestic el hecho de, bueno, los hogares con altos ingresos realmente se toman el tiempo de llenar la encuesta de hogares. O los de menores estratos. Evidentemente puede existir un sesgo en los datos porque los extremos, digamos, no estarían del todo reflejados. Pero este es un problema que ocurre en todas las encuestas, digamos, de economía y de diferentes países, porque es bien difícil lograr una representatividad de todos los sectores de la sociedad. No obstante, muestra un término promedio. Y ahí, digamos, pueden existir una serie de variaciones. Por eso nosotros ubicábamos como la tendencia, porque lo que más nos interesaba ver en estos casos era cómo se estaba moviendo en promedio, ¿verdad? Porque sí puede existir que alguien diga, no, mire, por ejemplo, el caso del Internet es un promedio de $21. Se podría decir un paquete puede costar más, es más alto o menor, dependiendo del tipo de consumo. Pero precisamente esa es un poco la lógica que está atrás de este tipo de encuesta, ¿verdad? A sacar promedios en base a una serie de una muestra representativa, pero que también tiene sus problemas de sesgo de la recopilación de la información. Antes de irnos a la pausa, Diana, solo este punto. En este caso, con la lectura de ciertos servicios que son parte del consumo familiar, si podríamos hablar, como usted menciona, hay un tema que hay que precisar o ver con más detenimiento las cifras, pero sí la tendencia creo que es un punto interesante. ¿Y qué nos dice la tendencia en este caso del consumo promedio mensual de los hogares por estos servicios? Obviamente hay ciertos servicios que destacan, hay algunos que hay diferencias, por ejemplo, que pueden estar marcadas por fluctuaciones del mercado internacional. Particularmente el caso de la gasolina es como uno de los más marcados. Pero ¿qué nos dice la tendencia en este caso de consumo en los últimos años sobre ciertos servicios que la gente adquiere en sus hogares? Por ejemplo, este rubro que usted menciona de la gasolina somos particularmente dependientes. No obstante, sí ha disminuido, según lo hemos constatado en los datos, pero no es una dinámica que dependa de nosotros. Sí. Entonces, en cualquier momento los precios pueden subir. Por lo tanto, los precios de referencia que manejan las instituciones pueden subir y eso nos puede afectar como consumidores, ¿verdad? Pero se registra, por ejemplo, en este caso de la gasolina, sí una disminución en el monto que se está destinando. Pero repito, cada variable hay que entenderla en su contexto, porque, por ejemplo, esta no depende de la dinámica nacional. Okay. Perfecto, Diana. Tenemos que hacer una pausa, pero continuaremos en la segunda parte hablando de este tema. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. En el espacio de entrevista, en esta oportunidad, estamos hablando de un estudio de la Defensoría del Consumidor que nos habla sobre el perfil de la persona consumidora. Para este caso nos acompaña Diana Castro, representante de la Defensoría del Consumidor. Y retomando entonces la entrevista, Diana, hay un aspecto que es relevante también. Otro de los aspectos que ustedes midieron como parte del consumo que tienen las personas es el acceso a tecnologías de la información y ciertos servicios. Particularmente menciono un dato, la población de 10 años y más, según el lugar donde utilizó el servicio de Internet, la gente lo utiliza a nivel del hogar o de su celular. Y estamos hablando que una población relevante también, en este caso de una edad arriba de los 10 años, utiliza el Internet de una manera muy marcada. ¿Qué nos dice esto? Esto es interesante conocerlo porque es evidente, tal vez lo pueden observar empíricamente que la gente consume Internet, pero ya con la lectura de los datos que nos dice, desde 10 años el consumo es mayor y lo utilizan las personas en su mayoría para sus residencias, en su hogar, según lo que nos dicen los datos. Sí.
hay una sección especial, digamos, para este tema de tecnologías de la información y comunicación, porque es la encuesta ha agregado precisamente este bloque de preguntas para monitorear este tema que ha ido en alza en los últimos años. Por ejemplo, en el caso de, ahí poníamos nosotros tres cosas, para el celular, computadora e internet. En el caso de los celulares se registra un acceso de más del 80%, o sea, más del 80% dijo que utilizaba celular. Y claro, nosotros cruzábamos con el dato de la CIGED, que alrededor de 9 millones de líneas activas están actualmente en el país, o sea que cada salvadoreño andaría como 2 o 3 teléfonos celulares, ¿verdad? Por ejemplo, ese es un tema. Luego, en el caso de la computadora y de internet, nos dio bastante similar el porcentaje de uso de un 26%, que la ciudadanía decía que accedía tanto a computadora como a internet. Luego íbamos ya desagregando un poco, bueno, ¿y para qué lo utilizan? ¿Desde dónde lo utilizan? ¿Y en cuánto tiempo promedio lo utilizan? Entonces fue bien interesante porque, según los datos, la ciudadanía utiliza el internet básicamente más que todo para dos componentes, ¿verdad? Uno es el tema de comunicación, que ahí puede incluir desde correo electrónico, redes sociales, chat, etcétera. O sea que es bastante, ese uso, por ejemplo, es bastante considerable. Y luego el hecho de educación e investigación. Entonces, básicamente diríamos, bueno, la ciudadanía está utilizando el internet más que todo para tema de comunicación y para tema de educación e investigación. Luego la encuesta les pregunta, ¿verdad?, a las personas que en cuánto tiempo en promedio utilizan a la semana el internet, y en tiempo promedio dio 7 horas que una persona usaba a la semana, o sea que mínimo 7 horas a la semana. Este dato también generó mucho debate, ¿verdad?, que si realmente son 7 horas las que un salvadoreño está accediendo en una semana. Nosotros estuvimos presentando la investigación en San Miguel, en Santa Ana, con estudiantes y les consultábamos, aprovechando, ¿verdad? Miren ustedes cuánto tiempo utilizan. Y resulta que ellos nos decían, bueno, yo entro a revisar el celular más de 30 veces en el día. Entonces, porque lo veo en la mañana, luego veo si me ha caído un mensaje, veo noticias, o sea que podría ser que sea mayor, ¿verdad? Pero como es un tiempo promedio también, estamos hablando de 7 horas a la semana en promedio. Luego, bueno, y se les consultaba la frecuencia. Y la mayor parte ingresa al menos una vez al día. O sea, al menos una vez al día están constantemente revisando el internet. Esto es bien interesante porque también ustedes van a encontrar en la investigación una desagregación por edades. Y veíamos que en el caso de las mujeres mayores de 60 años están utilizando una mayor cantidad de horas, están registrando una mayor cantidad de horas. Precisamente deducimos a partir del dato que por el tema del aprendizaje, etcétera, están dedicando en promedio 12 horas, por ejemplo. En cambio, los hombres mayores de 60 años están dedicando menor cantidad de horas. Entonces, nos habla de un patrón que en el caso de las mujeres, el uso de internet ya cuando tiene cierta cantidad de años les implica un proceso mayor de aprendizaje, que hace que tenga mayor número de horas promedio de utilizar. Hay un aspecto también interesante y podemos continuar con esta idea de los segmentos, de los grupos poblacionales. De la población que más utiliza su celular por género y por edad, por ejemplo, hay un gráfico, ahí ustedes lo verán cuando tengan acceso a este estudio, se refiere a las personas entre los 15 y los 24 años, es como hombres y mujeres son las poblaciones que más utilizan el teléfono. Y aquí viene un punto, Diana, y podemos irlo involucrando con el rol de la Defensoría del Consumidor, el trabajo y la utilidad que estos datos le brindan, por ejemplo, para generar y construir derechos de los ciudadanos como consumidores, porque estamos expuestos a una cantidad de información, de persuasión de las diferentes empresas y compañías telefónicas que lo que quieren hacer es que consumamos lo más que se pueda. Entonces, y vemos una población aquí que utiliza más su celular entre los 15 y los 24 años. ¿Cómo la Defensoría del Consumidor puede trabajar estrategias para promover consumidores sensatos, conociendo sus derechos y evitando un exceso, un consumismo sobre este tipo de servicios? Sí, para nosotros la investigación precisamente ha arrojado una serie de datos que nos permiten visualizar nuevas acciones que ya también en cierta medida veníamos identificando. Por ejemplo, el hecho del uso del internet, comentarle que nosotros en nuestras atenciones, los 3 sectores donde más recibimos atenciones son telecomunicaciones, servicios financieros y agua potable. Digamos, ahí está más que todo concentrado el número de atenciones y de denuncias
donde la ciudadanía está resintiendo algún tipo de incumplimiento. Sí. Y hemos experimentado en la institución un crecimiento en los medios electrónicos de denuncia. Es decir, ahora la ciudadanía está denunciando mucho por teléfono, por nuestra página web, que ya es posible, digamos, solo ingresan ahí la denuncia, o incluso en las ventanillas de atención, tenemos 23 puntos a nivel nacional. Entonces, este tipo de servicios descentralizados o no presenciales, que basta que una persona, incluso en Facebook, puede poner una denuncia e inmediatamente se le contacta para resolver la problemática. Entonces, evidentemente se vincula con ese acceso que están teniendo la población a este tipo de servicios y a este tipo de uso, ¿verdad? Ok. Ahora bien, me gustaría que hablemos sobre la utilidad que este estudio tiene para el campo de lectura de políticas públicas. Es decir, pienso, ¿qué otras instituciones, Diana, este estudio, además de los debates que ha generado a la interna, de las instituciones que participaron, y como usted mencionaba, la exposición que se hizo a otros lugares y las reacciones de la gente, de los consumidores, la utilidad que esto tiene, por ejemplo, ¿a qué instituciones? Pienso Ministerio de Economía, por ejemplo, Ministerio de Educación, obviamente está la Defensoría del Consumidor, la DIGESTIC, pero ¿en qué otras instituciones de gobierno se puede pensar que este informe le puede ser útil para el diseño o planteamiento de acciones en condiciones de vida de la gente? Sí, la verdad es que es bastante amplia la investigación y podría servir para diferentes instituciones. Por ejemplo, el tema de la brecha de consumo entre hombres y mujeres, que le podría interesar mucho al ISDEMU, ¿verdad? Identificar cómo se está moviendo, cuál es el comportamiento, cuáles son las conductas de un consumidor hombre y una consumidora, ¿verdad? Entonces, es un tema que, por ejemplo, ahí está plasmado. Nosotros decíamos, bueno, en este caso el tema es que la brecha de consumo viene dada por la variable de ingreso, ¿verdad? Que evidentemente la encuesta registra un mayor ingreso en el caso de los hombres, en promedio. Este podría ser un ejemplo. Pero también hay otro tema bien interesante que surgió en la investigación y es el tema de las remesas, sí, que también generó mucho ruido, pero que también arroja un tema bastante interesante para el tema de política exterior, ¿verdad? Es bien marcado el hecho de que las remesas están sirviendo de una especie de flotador de los ingresos y que este ingreso, más del 85% se está destinando a consumo, que es por así decirlo, necesidades básicas. Entonces, ahí hay un tema también bastante interesante de la vulnerabilidad que puede existir en el consumo en el marco de esta nueva variable, que es una variable que no depende, y lo hemos dicho tal cual, ¿verdad? No depende de la dinámica económica y social de nuestro país, pero que sin duda es un reto para las instituciones que ven este tema de política exterior, ¿verdad? También hay un tema bien interesante ahí, que es el caso de la ley de medicamentos. Bueno, al final, disminuyeron, no disminuyeron, cómo está el gasto, cuáles son los componentes de salud. Hay una parte en la investigación que habla sobre el gasto de los hogares en este tipo de componentes, ¿verdad? En consulta médica, en los propios medicamentos, en exámenes, etcétera, que también le puede arrojar una luz al funcionamiento que ha tenido y la implementación de esta ley, que en definitiva a partir de los datos ha registrado un monto menor. Entonces, si ha registrado un monto menor, se deduce de que los precios máximos han permitido controlar esas ganancias que en un momento estaban descontroladas, ¿verdad? Y que fue parte de todo un estudio y todo un tema desde la década de los 90, ¿verdad? Entonces, hay diferentes oportunidades, digamos, para las instituciones que deseen entender un poco el perfil de las personas, porque la política pública buscaría eso, pues, incidir e ir de la mano con la ciudadanía. En ese caso, Diana, ¿cuáles veríamos como, por esta lectura general del estudio y de las indagaciones que también ya tiene la Defensoría del Consumidor, ustedes pueden ver cuáles son los grupos como más vulnerables o expuestos o que necesita un trabajo, una intervención más clara para conocer sus derechos? Ustedes han identificado a qué grupos, tal vez no sé si zonas con ese detenimiento, pero han pensado grupos y sectores vulnerables a los cuales se debe de enfocar más esfuerzos, más trabajo para garantizar sus derechos como consumidores, y a la vez a qué tipo de sectores de la economía y empresas hay que prestarle más atención y el ente más regulador que ejerce la Defensoría del Consumidor. Ahí hay un tema bien interesante, porque por un lado está todo el tema del área rural, ¿verdad? Que como ya lo hemos recalcado, digamos, es un tema que hay que atender prioritariamente y de forma diferenciada. Pero también está el caso del acceso de las mujeres, en el caso de los ingresos,
Están también otros temas como es el acceso a tecnologías de la información a partir de estas áreas rurales. Pero también, por ejemplo, en el caso de las remesas, nosotros cuando veíamos por zona, identificábamos que la mayor parte está ubicada en el área oriental. Sí. Entonces uno podría pensar, bueno, ante un cambio de política exterior, que recientemente se ha visto toda una discusión en esta área, ¿qué ocurriría con estos sectores? O sea, ahí es cierta vulnerabilidad que hay que tomar en cuenta para un futuro escenario, ¿verdad? Entonces, básicamente, en la investigación no pudimos ir a un detalle más profundo en el caso de definir qué grupos específicos, de qué municipios, de qué departamentos, por un tema metodológico de la encuesta que se caía la muestra. Pero es posible decir, bueno, hay que tomar en cuenta el área rural, el sexo de las personas o de los consumidores, el género, hay que tomar en cuenta también sus condiciones de ingreso y hay que tomar en cuenta de qué factores se compone ese ingreso, porque si es de las remesas, a mí me preguntaban si era positivo o negativo. Yo decía, bueno, tiene sus ventajas porque eleva el ingreso, pero es una variable que no está en el control nacional. Entonces genera esa dependencia y a la vez vulnerabilidad, ¿verdad? Cerramos con esto, Diana. Luego de la presentación del estudio, ¿qué viene después? En este caso, para la Defensoría del Consumidor. Con este estudio, ¿qué otras acciones en consonancia a ello se van a seguir trabajando? Bueno, para la Defensoría del Consumidor, como decía, arrojó varios datos muy interesantes, sobre todo en el caso del sector telecomunicaciones y servicios financieros. Nos arroja que hay un reto de cómo, por un lado, empoderar a la ciudadanía de sus derechos, porque un derecho que no se conoce es un derecho que no se exige. Entonces, mucha de la población reclama, resiente, pero no sabe del todo, digamos, o en completitud si es su derecho. Sí. Y además, si lo conoce, dar ese salto del reclamo a la denuncia, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay toda una serie de medidas que se pueden tomar a partir de la luz que nos ha arrojado este informe. Quizás también para comentar, hubieron 2 preguntas donde fueron específicas del rol de la Defensoría del Consumidor. Se le preguntaba a la ciudadanía si estaban dispuestos a denunciar ante un incumplimiento de contrato o ante un alza de precios en la canasta básica alimentaria. Y 7 de cada 10 personas dijo que sí estaba dispuesta a denunciar. ¿Qué nos dice esto? Que estos son temas sensibles para la población y que la población está dispuesta a denunciar. Pero si está dispuesta a denunciar es porque tiene la perspectiva o la proyección de que se le va a resolver su denuncia. Entonces, ese es un reto también, ¿verdad? Saber resolver la denuncia en el menor tiempo, que al consumidor le implique los menores costos y de ser posible favorablemente en este tipo de controversias, en estos sectores donde, repito, han estado rankeando en nuestras estadísticas en los últimos años. Perfecto, Diana, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado esta mediodía. Muchas gracias y pues ahí estamos dispuestos. ¿Sí? No, con gusto. Seguro nos volveremos a encontrar para seguir analizando el perfil de las personas consumidoras en nuestro país. Permítanos una pausa, volvemos con más.